Capítulo 8. Presentación obligada. El frío de febrero amainó en marzo, y marzo, después de ciertas veleidades, se tornó en un cálido abril. En el Anasa, el ladrón de Tokaido continuaba prosperando en dinero y alabanzas a pesar del cambio de estación. Fusamu recibía ovaciones noche tras noche. La amoratada pierna de Kinchi recobraba su color natural. En general, el teatro llegó a ser casi un lugar alegre durante la primavera. Fuera de sus muros, sin embargo, la ciudad saludaba la nueva estación con un ánimo bien diferente. Quizás el frío había condenado a los pobres a la pasividad durante el invierno. Ahora, bandas de hombres y mujeres desesperados, algunas veces con sus hijos a rastras, erraban por las calles. Las noches primaverales se hallaban en perpetua agitación gracias a estos vagabundos nocturnos. Tal vez tenían algún destino o meta en mente. Nadie se atrevía a preguntar. Ocasionalmente, una de estas turbas desencadenaba una lluvia de piedras contra los póstigos de una tienda o la portada de la casa de un hombre adinerado. Pero habitualmente parecían errar por la tierra como espíritus a quienes se les había negado la entrada al cielo y al infierno. Una noche, Jiro despertó al escuchar golpes en su puerta. Primero pensó que se trataba de vagos. Como muchacho menor, le correspondía abrir la puerta. Se introdujo debajo del cobertor para no escuchar los golpes. —¡Jiro! La voz de Kinchi llegó a través de la oscuridad. —¡Hay alguien en la puerta! ¡Despierta! —Estoy despierto. —Son vagos nocturnos, ¿no crees? —No, insisten demasiado. Iré contigo. Los dos muchachos avanzaron por el oscuro pasillo. Ahora una voz acompañaba los golpes. —¡Vamos! —gritó Kinchi, despertando a aquellos del ala occidental a quienes el visitante no había conseguido levantar con los golpes. —Ten cuidado —le dijo Jiro, mientras el muchacho mayor corría el cerrojo y abría un poco la puerta. Kinchi intentaba mirar por la ranura. —¿Quién es? Jiro permanecía al lado de Kinchi contra la puerta en caso de que fuera preciso cerrarla con fuerza. —¿Quién está ahí? —susurró. —Nadie —respondió Kinchi. Seguramente se marchó. Abrió la puerta un poco más y se asomó a la callejuela. Jiro lo codió hasta que consiguió asomarse también. No se veía a nadie. El visitante debió haber echado a correr en cuanto escuchó la voz de Kinchi. —¿Qué es esto? Kinchi se volvió. Un papel se había clavado en la puerta. Lo arrancó. Los muchachos corrieron de nuevo el cerrojo. —Debemos conseguir luz, Jiro. ¿Es algún tipo de mensaje? Mochida se encontraba en el pasillo al lado de su habitación. —¿Qué es este alboroto? —preguntó. Kinchi extendió el papel. Alguien clavó esto en la puerta y huyó. —Entren aquí. Introdujo a los muchachos a la habitación que compartía con otros 3 operarios, quienes se incorporaron sobre sus cobertores. Mochida trajo las piedras para hacer fuego y las frotó para encender una lámpara. —Ahora veremos qué travesura es esta. Era un anuncio escrito con bellas pinceladas, elaborado con tanto cuidado como un poema formal. Decía: el rey de los ladrones, conocido por algunos como Saburo, estará en el Anasa el jueves para asistir a una presentación obligada de la obra El ladrón de Tokaido, que deberá comenzar a la caída de la tarde. La entrada a esta función será libre para los leales súbditos, los pobres de Okada, todos cuantos sean posibles recibir en el teatro. Hasta entonces. —¡Saburo! Kinchi se hallaba evidentemente complacido. —¡Saburo en nuestro teatro! —Sí —dijo Mochida. Ya era hora de que ocurriera algún desastre. Las cosas iban demasiado bien. Miró a los muchachos. Supongo que mi destino es llevar este mensaje de perdición a Yoshida. Ninguno de los muchachos ni los otros operarios se ofrecieron a relevarlo. No obstante, Mochida informó más tarde que Yoshida había recibido la noticia con sorprendente serenidad y había ordenado que el anuncio se colocara en el patio. La reacción de Jiro frente a la noticia se asemejaba más a la de Mochida que a la de Kinchi. Estudiaba las palabras como si fueran una especie de advertencia, pero era como si la advertencia estuviera escrita en una lengua desconocida, así que no sabía cómo debía acatarla. Para el resto de los habitantes de la NASA, el mensaje del bandido constituía una fuente de entusiastas especulaciones. Se reunían en grupos frente a la cartelera y discutían acerca de si las bellas pinceladas significaban que el bandido era un erudito
o solo que tenía acceso a un escribano oculto. Pero la osadía de este hombre, imagínense, este era el único punto sobre el que todos coincidían, incluyendo a las autoridades. Un destacamento de agentes especiales apareció en el teatro, exigiendo saber qué significaba el cartel de Yoshida. El magistrado asistente vino a caballo, acompañado por 2 subasistentes, cada uno de los cuales estaba acompañado a su vez por 5 asistentes, lo cual indicaba la importancia que el daimyo le ofrecía al asunto. El magistrado asistente cabalgó hasta la puerta de la callejuela y se apeó con gran ceremonia. Llevaba las 2 espadas de un samurái de alto nivel, un traje negro y una capa negra en la espalda, sobre la cual estaba bordado el emblema de su noble familia, la cresta de una garza con las 2 alas desplegadas. No se detuvo a quitarse los zuecos, sino que irrumpió en el camerino de Yoshida con su pequeño ejército detrás. Durante la ruidosa entrevista que sostuvo con Yoshida, todos los miembros de la NASA que no habían sido citados a comparecer a la reunión hallaron algún pretexto para trabajar lo más cerca posible de la puerta. Jiro barría con cuidado el patio por tercera vez, cuando el magistrado asistente, seguido por sus hombres que parecían orgullosos patitos detrás de su pomposa madre, marchó hacia la cartelera. Obedeciendo sus órdenes, 2 de los asistentes subasistentes arrancaron el mensaje de Saburo y lo hicieron trizas. La función no sería permitida. Los pobres se hallaban ya en un ánimo belicoso. Permitir que una multitud de ellos se reuniera en un lugar público era peligroso. Permitir que lo hicieran a la caída de la tarde era impensable. Sí, respondió Yoshida. Son ustedes muy sabios. Por mi parte, ciertamente no deseo en absoluto ver destruido mi teatro a manos de un tropel indomable. ¿Sin embargo qué?, preguntó el magistrado asistente. Sin embargo, desde el punto de vista de las autoridades, saber que Saburo se encontrará en determinado lugar a cierta hora. Jiro tuvo que levantar la vista para asegurarse que era Yoshida quien hablaba. Nunca había escuchado aquel tono de voz. El maestro de las marionetas parecía hablar como un pariente pobre en la fiesta de Año Nuevo. Su obsequiosa voz prosiguió. Usted, señor, es un hombre extraordinario, pues está en condiciones de anteponer el bien de la ciudad a otras consideraciones. Supongo que un hombre inferior, pensando solo en su honor, o incluso en la recompensa. Se trata de un truco. Saburo nunca vendría. Sencillamente desea que la policía se encuentre ocupada en un lugar en tanto que él hace de las suyas en otro. Oh, ya veo, dijo Yoshida. Claro está, tiene usted razón. Nunca vendría aquí. Ni siquiera Saburo es tan osado. Después de todo, no es tonto. Está actuando, pensó Jiro. Intenta manipular al oficial de la policía, como... Pero el magistrado asistente le había vuelto la espalda adornada con el emblema a Yoshida en la mitad del discurso del titiritero, como si estuviera dispuesto a mostrar la mayor descortesía. Dio una orden cortante, después de la cual, encabezando su pequeño rebaño de asistentes y subasistentes, atravesó el patio y salió a la callejuela. Regresaron antes del anochecer. El daimyo había intervenido. El magistrado asistente apenas podía contener su ira mientras informaba a Yoshida que su señoría había ordenado la realización de la función. «¡Pero mi teatro!», casi chillaba el titiritero. «Usted mismo afirmó esta mañana que...» «Yo cumplo órdenes, titiritero», le respondió el magistrado asistente entre dientes. «Y también lo hará usted». Cuando llegó a la puerta se volvió de nuevo. «Habrá suficientes policías, no tema. Suficientes policías». Las funciones habituales de la NASA comenzaban en la mañana y se extendían hasta el atardecer, para aprovechar al máximo la luz del día, pero Saburo había especificado que la función debía comenzar al caer de la tarde, y nadie creía que fuera el tipo de persona que admitiría compromisos. Trajeron todas las lámparas que había en el teatro. Luego, Yoshida envió a los casados a buscar todas las que pudieran hallar en sus casas. Incluso a los músicos del ala oriental se les solicitó aportar sus lámparas, y los muchachos fueron enviados a insertar clavijas a lo largo de las paredes y en las columnas, de donde habrían de colgarlas. Habría una fila de luces sobre el balcón que rodeaba el escenario. Todos estaban frenéticos con los preparativos y la anticipación, excepto Mochida, quien estaba muerto de miedo de que alguien tropezara con una lámpara y transformara la gloria de la NASA en carbones para la sopa de un desarrapado. Al atardecer del jueves,
Había más de las 100 personas que podía acomodar el teatro. Primero entró la policía. Había cerca de 10, incluyendo el magistrado asistente. Se ubicaron en puntos estratégicos por todo el teatro. Luego, el teatro se llenó con el olor de cuerpos sin bañar y con los gestos nerviosos de hombres, mujeres y niños, cuyo único alimento era la ira que los poseía. Otros policías se apostaron en la entrada y en los pasillos que comunicaban con las alas oriental y occidental donde se encontraban los camerinos. Kinchi y Jiro permanecieron entre bastidores contemplando el público compuesto por policías y mendigos. Era como si un pescador hubiera lanzado sus redes sin mirar y hubiera atrapado un racimo de ortigas ponzoñosas junto con unas pocas carpas brillantes y 1 o 2 gordos pulpos. «Mira». Jiro codeó a Kinchi. «En el medio, hacia la izquierda». Kinchi intentó dirigir la mirada hacia el lugar señalado por Jiro. «¿Dónde?» «La pequeña mujer vestida de gris. Es mi madre». Súbitamente se sintió enfermo. Si hubiera desórdenes en el teatro aquella noche, ¿qué haría? «Kinchi, te lo ruego, baja y dile que se marche. A mí no me prestará atención». «Déjala en paz. ¿Cuándo tendrá otra oportunidad de ver actuar a su hijo? Sería una lástima que se perdiera de su Fusamu». «¿Dónde está tu madre esta noche?» «En casa. Yoshida le encargó unos oficios». «¿Lo ves? Yoshida no desea que esté aquí esta noche. Sabe que probablemente habrá problemas». ¿Qué más sabía Yoshida? Jiro no podía olvidar la escena que había representado ante los oficiales de policía. «Convence a mi madre de que se marche, por favor». «Tonterías. Bajaré y le diré que preste atención a los pies de Fusamu». Kinchi se aproximó al frente del escenario y bajó sin ceremonias, colocando primero una pierna, luego la otra sobre el balcón. La gente que se apiñaba en la primera fila se hizo a un lado cuando vio sus pies sobre ellos. Dio un rodeo, abriéndose camino hacia el lugar donde se encontraba Isako. No había espacio suficiente para arrodillarse, así que se inclinó sobre ella como una enorme ave, con las manos sobre las rodillas y moviendo los codos al hablar. Isako inclinaba la cabeza con nerviosos golpecitos, completando el cuadro de un gorrión que se enfrenta a una amistosa garza sin saber qué hacer. Finalmente, Kinchi se inclinó profundamente y estuvo a punto de golpear a la mujer con la cabeza al levantarse. Regresó por entre la multitud, excusándose a derecha y a izquierda, pues sus pies eran demasiado grandes para hallar un lugar que no estuviera ocupado. «¿Qué dijo?» «¿Qué dicen siempre las madres?», respondió Kinchi. «Las dulzuras habituales. Cuán orgullosa está. Mi madre no habla así». «¿La verdad?», dijo Kinchi. No dijo una palabra. «Solo pensé que te sentirías mejor si yo...», terminó mansamente encogiéndose de hombros. «¿Le dijiste que se marchara?». «No, por supuesto que no. Le dije que no se perdiera el tercer acto». No había nada que hacer. La función iba a comenzar. Kinchi se dirigió a su camerino para colocarse la caperuza para el primer acto. Teiji acudió a ocupar su lugar al lado del telón. «¿Cuál crees que es Saburo?», susurró. «¿Saburo? Se encuentra ahí en alguna parte». Teiji estudiaba al público rostro por rostro. «¿Qué tal aquel Ronin sucio en la primera fila?». «No, demasiado obvio», se rió. «Probablemente es uno de los policías o incluso...». Dio un puño a Jiro y señaló con la nariz. «Aquella cómica mujercita de rostro feroz. Esa es mi madre». «Oh, Jiro, lo siento». El pobre Teiji no pudo ocultar su abatimiento. «No te preocupes, en efecto es bastante feroz». Wada, con su caperuza, había entrado en el escenario desde los bastidores de la izquierda, golpeó 2 bloques de madera uno contra otro para llamar la atención del público y recitó los nombres de los actores de El ladrón de Tokaido. Su voz se apagó con el llamado. «Tosai, Tosai, escuchad, escuchen». Okada levantó el texto e inclinó la cabeza. Se oyeron las primeras notas del samisen. Hace muchísimos años vivía un hombre extraordinario. A la luz poniente de la tarde de primavera se había dado inicio a la obligada función. Era la primera vez que la NASA tenía este tipo de público. Se retorcían de risa y aplaudían cada vez que Homán conseguía engañar a las autoridades. Lloraron a lágrima viva hombres y mujeres por igual, cuando el joven hijo de Homán
prefirió morir antes que revelar el paradero de su padre. Y cuando Fusamu comenzó su loca danza y el cadáver de Homán fue puesto a salvo, se incorporaron y comenzaron a golpear el piso con los pies. ¡Banzai!, exclamaban. ¡Banzai! Y Jiro no pudo impedir sentirse alegre de que su madre se encontrara allí para escuchar las ovaciones. Cuando la oscuridad era casi completa, Jiro y Wada encendieron las lámparas colocadas sobre el balcón, en las paredes y en las columnas. Los policías se movían incómodos en sus estrechos espacios. En la cena siguiente, Homán descubrió que había un traidor en su banda. Se ingenió una serie de pruebas para descubrir la identidad del presunto traidor, pero ni siquiera el astuto Homán sospechaba que era su propia esposa quien se disponía a entregarlo a las autoridades. Jiro reemplazó a Teiji en el telón para que éste pudiera prepararse para manipular la marioneta del soldado. El público gemía mientras Homán probaba a los leales seguidores uno tras otro, en tanto que la verdadera culpable permanecía allí, tejiendo como una buena esposa campesina. Ocasionalmente alguien gritaba: «¡Detrás de ti, Homán! ¡Detrás de ti!», o bien: «¡Es ella! ¡La que comparte tu lecho!». El público no se hubiera mostrado más involucrado si se hallara en el propio escenario. «¡Homán, mira!». La mujer se había levantado de la rueca y había colocado un farol en la puerta de la casa campesina donde se ocultaba Homán. Los soldados avanzaban en la oscuridad para rodear la casa. Habían visto la señal. Todos menos el desventurado Homán la había visto. Él, tonto quien confía en una mujer, tomó una copa de vino drogado de las traidoras manos de su mujer y luego, al sentir que el sueño se apoderaba de sus miembros, se tendió sobre los cobertores que ella le había preparado. «¡No, Homán, no!», gritaba el público al terminar la escena, donde el héroe aparecía fatalmente atrapado. Jiro y Wada entraron a cambiar los decorados. La escena siguiente ocurría en una pequeña casa donde Homán se hallaba prisionero, cerca de los terrenos donde sería ajusticiado. Había sido condenado a morir al día siguiente. Jiro debía ocultarse tras los bastidores y sostener una rama de la que colgaban flores de cerezo hechas de papel. La idea de una persona joven que moría en primavera siempre resulta conmovedora. Incluso los vagos callejeros que se encontraban entre el público suspiraron al ver la rama. La desleal esposa de Homán apareció. La audiencia silbó entre dientes. Ella permaneció de pie bajo la rama de cerezo y recordó otras primaveras, cuando el amor era joven y el mundo lucía puro y brillante. Súbitamente, escuchó una voz dentro de la casa. Era Homán cantando una antigua balada acerca de la veleidad femenina y la brevedad y miseria de la vida humana. Mientras la escuchaba, la malvada mujer fue presa del remordimiento. Sacó de su manga la pequeña daga que las mujeres llevan siempre consigo para protegerse, y meditando sobre sus pecados y su triste destino, introdujo la hoja profundamente en su pecho, gritándole a Homán: «¡Perdóname! ¡Perdóname!», mientras expiraba con decoro. El público comenzó a conversar una vez terminada la escena. ¿Debería a Homán perdonarla a pesar de su traición? Nunca, declaraban algunos. Traicionar al esposo es atraer deshonor eterno sobre sí. Pero decían otros, ¿no había pagado su deuda de honor con la propia vida? El recitador y el músico aparecieron para iniciar el último acto. Todas las disputas cesaron y todos los ojos se centraron sobre el mal iluminado escenario. El día estaba oscuro y tormentoso cuando llegaron los soldados que conducían a Homán al lugar donde sería ejecutado. En la parte de atrás del escenario, Jiro golpeaba ollas de metal unas contra otras, mientras que Wada y Teiji, cada uno en un costado del escenario, ondeaban una larga cinta de seda amarilla que simulaba los ríos. Un grupo de figuras fantasmales hizo su aparición. Los soldados, atemorizados pero decididos a cumplir con su deber, entraron en la habitación donde Homán se hallaba prisionero para llevarlo al lugar de su sepultura. Lo encontraron en el suelo aparentemente sin vida. Desde lo alto, escucharon una voz fantasmagórica. «Oh hermanos, mi alma ha partido ya de este despreciable cuerpo y sigue atormentada por todos sus pecados». Los alaridos se aunaban ahora a la tormenta en la parte de atrás del escenario. «Tiren la cáscara que abrió alguna vez tan venenoso fruto para que sea devorada por los cuervos. Luego, diríjanse al templo a rezar para que sus manos, que han sido contaminadas por el mal, recobren su pureza». Más alaridos y ruidos. Las marionetas de los soldados temblaban visiblemente, pero el sentido del deber llevó a uno de ellos a sugerir que lo decapitaran de todas maneras.
debían presentar la cabeza al daimyo como prueba de que habían cumplido sus órdenes. Sí, dijo la voz fantasmal. Separen esta maldita cabeza de mi cuerpo y cuélguenla de un poste a las puertas de la ciudad, pues posee grandes poderes para limpiarla de toda su maldad. Se oyeron alaridos más fuertes. Una sola mirada a estos ojos, y cualquier hombre que jamás haya mentido verá su boca abierta, cubierta de horribles llagas. Cualquier hombre que le haya sido infiel a su mujer, así haya sido con una mirada coqueta, caerá mortalmente enfermo de lepra, y cualquier hombre que haya robado o incluso sentido envidia de lo ajeno, perderá de inmediato sus manos. Así la ciudad se verá purificada, no sólo del todo el malhechor, sino además de todos aquellos corazones hayan sido ensombrecidos por malos pensamientos. Sí, tomen mi cabeza, hombres valerosos, ustedes cuyos corazones están inmaculados. Para entonces, los soldados estaban a punto de perder el sentido por el miedo que los invadía. Decidieron decapitar el cuerpo de la mujer de Homán, llevar la cabeza atada en un pañuelo al daimyo y repetir el horrible mensaje en caso de que el anciano tuviera la idea de desenvolver el paquete y mirarlo. Cuando hubieron partido, Homán se incorporó, el bandido que había producido la voz fantasmal bajó del tejado, los que habían imitado al grupo de fantasmas acudieron corriendo, y el bandido y sus compañeros se reunieron con gran alegría frente al estruendoso aplauso del público. Okada, quien había recitado el acto final, así como el primero, el tercero y el quinto, sostuvo el texto en alto y se inclinó. De repente, como si obedecieran a una señal, todas las personas que se encontraban cerca de las lámparas se inclinaron y las apagaron. Simultáneamente cesaron los aplausos y las ovaciones tan abruptamente como si su mecha también se hubiera extinguido. Una voz flotaba sobre la silenciosa oscuridad. Gracias, amigos, tanto para quienes actuaron como para quienes asistieron. Cuando se dé la señal, abandonen el teatro pausadamente, sin atraer la atención, pues hay policías vigilando afuera. Los actores deben contar lentamente hasta 5000 antes de encender de nuevo las lámparas. Y recuerden, mis amigos, el horror que experimentaron cuando Homán fue traicionado. Recuerden eso si alguno de ustedes siente jamás una tentación semejante. El teatro estaba en silencio, aguardando otra palabra de Sabuy. Finalmente, la voz dijo: ahora pueden marcharse. Jiro podía escuchar a la multitud que salía en silencio del teatro. Aguardó inmóvil en la oscuridad hasta que una voz dijo quedamente: 5000. Ahora podemos encender las lámparas. Jiro frotó la yesca hasta que una chispa prendió el pabilo de la primera lámpara. Luego procedió a encender la segunda. Las lámparas titilaban y se encendían una a una, revelando una extraña escena. El magistrado asistente y los otros oficiales de policía que habían entrado en el teatro con tal majestuosidad habían sido despojados de sus ropas. Sus pies estaban liados y tenían los brazos suspendidos sobre sus cabezas, atados por los pulgares. Sobre sus apretadas mordazas centellaban sus ojos, retando a cualquiera a sonreír. Yoshida se precipitó a desatar al magistrado asistente, quien, sin su capa bordada y sus 2 espadas, lucía patéticamente corriendo. «Señor, qué cosa más terrible. Me mortifica que en mi teatro. Envía a alguien a decirles a los hombres que me encuentran afuera que nos traigan ropa». «Kinchi», dijo Yoshida, pero su voz carecía de su habitual sonido metálico. Kinchi corrió hacia afuera. «Y Yoshida», prosiguió el oficial, «yo mismo le ordeno que no se represente esta obra de nuevo, ¿me comprende?» «Oh, sí, señor, naturalmente. Nunca fue nuestra intención, se ha especulado demasiado». Sí, señor, el bandido la ha tergiversado para sus propósitos. No la presentaremos de nuevo». Yoshida se volvió hacia Jiro con la cabeza inclinada y una voz alamera. «Tú, muchacho, trae un poco de vino para estos caballeros y algunos kimonos para que puedan cubrirse mientras llega su ropa». Jiro no se atrevió a mirar a su maestro a los ojos. Se inclinó con torpeza y se apresuró a obedecer.